los hombres salvajes del bosque oscuro. En lo más profundo de la Sierra Mixe, donde los caminos se pierden entre barrancas y árboles milenarios, existe una región que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Ahí, entre el silencio del monte y la humedad perpetua, vive una leyenda que los antiguos llaman Yebeitz, pero que en español se traduce como los hombres salvajes. Cuentan los ancianos del pueblo de San Nicolás Yuxiñá que, hace siglos, aquellos hombres fueron guardianes del bosque. Eran sabios y fuertes, vivían en comunión con la tierra y hablaban el lenguaje de los animales. Pero el equilibrio se rompió cuando uno de ellos traicionó a la montaña, vendió madera sagrada a los forasteros, y a cambio recibió monedas bañadas en sal maldita. La tierra, enfurecida, los castigó transformándolos en bestias peludas, cubiertas de barro y raíces, condenadas a vivir entre la niebla y la oscuridad. Ahora, vagan en los caminos solitarios al anochecer. No atacan por hambre ni por rabia, sino por tristeza. Dicen que buscan al traidor entre los hombres, y si encuentran a alguien con el corazón manchado de ambición, se lo llevan al monte y lo convierten en uno de los suyos. Una vez al año, cuando la luna llena se alza entre los pinos, la luna de sangre, como la llaman los zapotecas, los hombres salvajes bajan hasta los bordes del pueblo. Aúllan como lobos, pero con voces humanas. Golpean los árboles, sacuden las puertas y dejan marcas de garras en las piedras del río. Don Mateo, el curandero del pueblo, asegura haberlos visto con sus propios ojos cuando era joven. Eran altos, fuertes, y sus ojos brillaban como los del jaguar, cuenta, pero en sus miradas había dolor, como si lloraran desde el alma. Los niños ya no salen solos al campo. Las madres dejan ofrendas de copal y maíz en los caminos. Y los hombres rezan en silencio, mientras clavan cruces de oucud fresco frente a sus casas. Porque todos saben que los hombres salvajes no han olvidado. Y algún día, volverán por el traidor. Pasaron los años, y muchos creyeron que la leyenda era solo eso, un cuento para asustar a los niños. Pero todo cambió una noche, cuando Emilio, un joven de la ciudad, llegó a San Nicolás Yuxiñá buscando comprar tierras baratas para montar una maderera. Decía que era ingeniero forestal, pero su mirada fría y su sonrisa forzada no engañaban a los viejos del pueblo. Nadie quiso venderle ni una vara de monte, excepto don Silvestre, un hombre solitario que vivía cerca del Cerro del Venado. Era pobre y enfermo, y no tuvo reparos en cambiar su terreno por un fajo de billetes. Al día siguiente, Emilio y sus hombres comenzaron a marcar árboles con pintura roja. Llevaban sierras, haches y una promesa de progreso. Lo que no sabían era que esas tierras no les pertenecían. La noche cayó temprano ese día. El aire estaba espeso, lleno de humedad, y los perros del pueblo comenzaron a aullar antes del atardecer. Don Mateo salió al patio de su casa con un sahumerio de copal, y al ver las nubes moviéndose al revés, supo que algo terrible se avecinaba. Esa madrugada, la gente escuchó gritos que venían del cerro. Primero fue un aullido largo, que parecía arrastrar siglos de dolor. Luego, el sonido metálico de una motosierra cayendo al suelo. Y después, silencio. Al amanecer, Emilio ya no estaba. Sus compañeros lo buscaron, pero solo encontraron marcas profundas en el barro, huellas enormes, con dedos largos como garras, y pelos oscuros pegados a la corteza de los árboles. Lo único que quedó intacto fue una pequeña cruz de oucud que alguien, nadie sabe quién, clavó justo donde empezaba el terreno vendido. Esa noche, don Mateo reunió al pueblo en la capilla y habló con voz grave: les advertí, los Yebeitz han despertado, han olido la traición. Uno de los nuestros entregó la tierra sagrada, y el bosque ha respondido. El pueblo entero guardó silencio, pero alguien más escuchaba desde la oscuridad. Don Silvestre, escondido entre las sombras de la iglesia, sudaba frío. Sentía el peso de su decisión sobre los hombros y una certeza oscura le taladraba el alma: los hombres salvajes vendrían por él. Don Silvestre, enfrentando las consecuencias de su traición. Emilio, quien quizás no murió, sino que fue reclamado por el bosque. 1. Don Silvestre, la culpa que despierta desde aquella noche. Don Silvestre ya no dormía. Tapó las ventanas con costales y colgó ajos secos en la entrada de su casa.
Ya no iba al pueblo ni hablaba con nadie. Cada noche encendía una vela, rezaba y se sentaba con un machete viejo en las piernas, mirando fijo hacia la puerta. Pero lo que temía no venía de afuera, sino de adentro. El tercer día después de la desaparición de Emilio, comenzaron los ruidos. Pisadas pesadas en el techo, ramas golpeando las paredes, aunque no hubiera viento, voces susurrantes que salían del pozo seco en el patio. Y luego, en la madrugada, la puerta se abrió sola. Don Silvestre la cerró de un portazo, pero ya era tarde. Al volver la mirada, vio que la vela se había apagado, y sobre el piso de tierra apareció un dibujo hecho con ceniza, un círculo con 3 garras en su interior. El símbolo de los Yevets. La tierra lo había marcado. 2. Emilio. El bosque lo toma. Cuando Emilio abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba tendido en el suelo del monte, con la cara llena de lodo seco y la camisa desgarrada. No había señal de sus herramientas, ni de sus hombres, ni del camino de regreso. Solo árboles. Árboles altos, enormes, como si hubieran crecido en una sola noche. Trató de gritar, pero su voz no salía. La garganta le ardía. Caminó sin rumbo por horas, hasta que escuchó un canto lejano, como una especie de lamento. Siguió el sonido hasta encontrar una figura encorvada junto a un árbol caído. No era humano, o ya no. Su cuerpo estaba cubierto de pelo espeso, sus brazos eran largos y poderosos, pero su rostro tenía ojos humanos. Tú, eres como ellos, susurró Emilio, con miedo. La criatura no respondió, le extendió la mano. Emilio, sin saber por qué, la tomó. Y en ese instante, miles de voces estallaron en su mente, gritos, cantos, rezos, todos en lenguas antiguas. Vio imágenes de árboles talados, sangre en la tierra, pactos rotos, dioses del monte llorando. Vio el alma de los hombres salvajes, los antiguos guardianes, y entendió que no estaba muerto. No aún. El bosque lo había elegido para pagar. 3. El lazo que los une. Esa misma noche, don Mateo reunió a los pocos sabios que quedaban. Uno de ellos, un viejo rezandero ciego, dijo algo que heló la sangre de todos. El forastero aún vive, pero está cruzando la línea. Si su alma no se limpia antes de la próxima luna llena, se convertirá en uno de ellos. ¿Y el traidor?, preguntó don Mateo. Debe enmendar lo que rompió, o el bosque vendrá, por todo el pueblo. 1. La caminata de don Silvestre. Después de días de tormento y visiones, don Silvestre comprendió que no podía esconderse más. El bosque lo había marcado. El símbolo de las 3 garras apareció en su pecho, como una quemadura que ardía cada vez que el sol se ocultaba. Fue a ver a don Mateo, que lo recibió en silencio. Quiero hacer lo correcto, dijo Silvestre, con voz quebrada. No por mí, por mi gente. Don Mateo asintió y le entregó un objeto envuelto en manta de algodón, un pequeño ídolo tallado en copal, con forma de jaguar y ojos de obsidiana. Llévalo al corazón del bosque, a la ceiba de los lamentos. Allí, si el bosque lo permite, tal vez puedas ofrecerte en lugar del que cayó, del forastero, del que aún no ha caído del todo. 2. Emilio, entre 2 mundos. Mientras tanto, Emilio vagaba en una especie de limbo. Su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Caminaba descalzo, la piel endurecida por la tierra, y cada noche sentía crecer algo dentro de él, una conexión animal, salvaje, pero también ancestral. La criatura que lo había encontrado, el más viejo de los hombres salvajes, le hablaba sin palabras. Le mostraba recuerdos, imágenes de los primeros pactos, del respeto al monte, del equilibrio perdido por la ambición. Emilio comprendió que estaba en juicio. Si no encontraba la forma de devolver algo al bosque, perdería su humanidad para siempre. Fue entonces cuando escuchó pasos humanos. 3. El encuentro. Don Silvestre llegó al claro donde se alzaba la ceiba de los lamentos, un árbol antiguo, enorme, con raíces que parecían serpientes dormidas. Allí, lo esperaba Emilio, aunque ya no era el mismo. Su rostro era más pálido, su mirada más profunda, y sus brazos comenzaban a cubrirse de un vello oscuro. ¿Eres tú?, preguntó Silvestre, el forastero. Emilio asintió lentamente. No sé por qué estoy aquí, dijo, pero siento que el bosque me está usando.
Silvestre cayó de rodillas frente a él. Yo te traje a esto, por mi culpa despertaron. Vendí la tierra sin pensar en nada más que en mí. Entonces, algo tembló en el aire. Del bosque comenzaron a salir figuras. Los Yebeits rodearon el claro, sin decir palabra. Se acercaron a Emilio y a Silvestre. Las raíces de la ceiba comenzaron a moverse. Don Silvestre levantó el ídolo de copal. «Tómenme a mí», gritó, «liberen al muchacho. Yo rompí el pacto». Los hombres salvajes se detuvieron. Una figura se adelantó. Era el anciano de ojos humanos que había guiado a Emilio. Se inclinó ante el ídolo, lo tomó en sus manos, y habló. Por primera vez en siglos el sacrificio ha sido ofrecido, pero el equilibrio solo se restablece con sangre y con verdad. Entonces, la ceiba abrió sus raíces, como una boca, y don Silvestre se entregó sin luchar. Desapareció entre la tierra, con una última mirada de paz. La marca en el pecho de Emilio se desvaneció. 4. Epílogo. Días después, Emilio fue encontrado caminando por el borde del pueblo. Tenía el cuerpo cubierto de barro seco y los ojos distintos, como si llevara siglos dentro. No volvió a la ciudad. Se quedó en San Nicolás, viviendo en una pequeña cabaña cerca del bosque. Nunca volvió a tocar un árbol con intención de destruirlo. Y cada año, en la luna de sangre, deja un ídolo de copal al pie de la ceiba, en memoria del hombre que eligió redimirse, y de los salvajes que aún cuidan los secretos del bosque. La historia de don Silvestre y Emilio no tardó en hacerse susurro entre los montes. Nadie en San Nicolás Yuxina volvió a vender tierra, ni a entrar al bosque sin pedir permiso primero. El nombre de los Yevet se volvió sagrado otra vez. Emilio se convirtió en parte del pueblo, pero también parte del monte. Aprendió el idioma antiguo de los rezanderos, sembró milpa como los abuelos, y cada año enseñaba a los niños a respetar la tierra como a una madre. A veces se perdía por días entre los árboles, y al volver, traía los ojos cargados de sombra y de sabiduría. Una noche, cuando ya era viejo, se le vio por última vez caminando hacia la ceiba de los lamentos con una vela encendida y un bastón tallado con 3 garras. Nadie lo vio regresar. Dicen que en esa misma noche, los Yevets fueron vistos desde lejos, no como monstruos, sino como hombres de barro, fuego y raíz, caminando junto a él como si lo escoltaran de vuelta al corazón del bosque, no como castigo, sino como uno de los suyos. Desde entonces, el bosque cayó, y el pueblo vivió en paz. Pero si alguna vez vas por esos rumbos y decides entrar al monte sin permiso, escucha bien. Si oyes pasos entre la niebla, o voces que no son tuyas, detente, pide perdón. Deja una ofrenda, y recuerda, los hombres salvajes aún caminan entre los árboles, no como leyenda, sino como guardias de lo que nunca debió romperse.